Sí, comienzo. Ya inicio entonces. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a esta actividad que hemos propuesto de cierre del año académico 2020 mediante un panel denominado Armenia, del genocidio durante la Gran Guerra al conflicto con Azerbaiyán. Tenemos dos invitados para dar cuenta de los dos ejes que están incluidos en este título del panel. Por un lado, ese genocidio durante la Primera Guerra Mundial y luego una situación que parece actualizarse, aunque el conflicto es más antiguo, la relación entre Armenia y Azerbaiyán, como hemos tenido la oportunidad de verificar en esta segunda parte del año 2020. Mi nombre es Fabio Alonso, conjuntamente con el profesor Eric Morales Smucker, somos los docentes responsables de esta actividad, y a modo de presentación quisiéramos compartir con ustedes el porqué de la actividad, ¿no? Cuáles son las vertientes que son de algún modo preocupaciones compartidas para esta propuesta a la que se han sumado distintos docentes, estudiantes, no solamente de la Universidad Nacional de La Pampa, sino también de otros ámbitos. Son dos, digamos, las vertientes que confluyen en esta propuesta. Por un lado, la asignatura Historia del siglo XX, que integramos con el profesor Morales Smucker, y por otro lado, un proyecto que también estamos desarrollando este año, el Modelo Naciones Unidas, edición especial 2020, Asamblea General, en el ámbito de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de La Pampa. Desde la cátedra Historia del siglo XX, en realidad aquí habría que hacer una aclaración, sería mejor una denominación en plural, porque Historia del siglo XX es una asignatura que dictamos para la carrera de Comunicación Social y para la carrera de Geografía durante el primer cuatrimestre, y para la carrera de Historia durante el segundo cuatrimestre. Es un periodo de estudio que comenzamos con la Gran Guerra, y dentro de los procesos que esa Gran Guerra desata, encubre, oculta, disimuló, se encuentra el genocidio armenio, que desde nuestro punto de vista, adhiriendo al menos a una parte significativa de la historiografía, se constituye como el primer genocidio del siglo XX, en el sentido de ser una acción deliberada, emprendida por los universalmente conocidos jóvenes turcos, que dirigían un imperio en descomposición, aunque hay antecedentes de matanzas previas, pero que van a alcanzar su máxima expresión de violencia precisamente en los años de la guerra, pero prolongándose un poco más en la Turquía kemalista. Son los resultados desfavorables de la intervención del Imperio Otomano en el conflicto lo que va a hacer que en buena medida ese gobierno se vuelque hacia una política interna de exclusividad étnica y homogeneidad, que va a encontrar entonces a los armenios como los principales afectados. Para revisar este genocidio ocultado, olvidado, incluso negado, a los 105 años del inicio del mismo, hemos invitado a Lucas Kuzikian, al licenciado Lucas Kuzikian. Pero también sabemos que la situación de Armenia durante algún tiempo fue, de algún modo, en cuanto a su relación con Azerbaiyán, ocultado ese conflicto bajo la ideología del comunismo, al formar parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Pero en los años 80, en la segunda parte de la década del 80,
con la descomposición territorial y política de la URSS, el conflicto se va a activar, como ocurrió en otros ámbitos, a partir de una erupción de los nacionalismos. Esto va a traer una reconfiguración estatal con reclamos territoriales como el de Nagorno-Karabaj o Artsaj. Estamos ante un conflicto que tiene distintas raíces históricas, pero que se va a dar sobre todo a partir del 88, va a atravesar distintas fases y, como adelantábamos antes, especialmente activo en esta segunda parte del 2020. Para responder a las razones del conflicto y la situación actual, contaremos con la presentación de Ricardo Torres. En definitiva, estamos ante temáticas que focalizan en este periodo histórico el más cercano a nosotros, en partes cubiertos por esta asignatura Historia del siglo XX. Pero les decía, también hemos organizado esta actividad desde el modelo de Naciones Unidas, edición especial 2020. Cedo la palabra al profesor Morales Smucker para que haga la presentación. Muchas gracias. Ante todo, en nombre del comité organizador del Modelo Universitario de Naciones Unidas, edición especial 2020, Asamblea General, conocido bajo el nombre MONULPAN, quisiera agradecer a los expositores, al licenciado Kousikian y al doctor Ricardo Torres, y por su intermedio al Consejo Nacional Armenio de Sudamérica. También agradecer a la Facultad de Ciencias Humanas, a su consejo directivo que avaló y acompaña esta actividad, y a las y los asistentes que participan de este encuentro. Desde el año 2019, el comité organizador del MONULPAN, integrado por docentes y estudiantes de los departamentos de Comunicación Social, de Historia y de Geografía, han trabajado en pos del desarrollo de un modelo universitario de Naciones Unidas. Esta iniciativa provino de la carrera de Comunicación Social, especialmente de estudiantes que participaron en el modelo de Naciones Unidas para escuelas secundarias. A partir de su propuesta y de forma articulada con los contenidos de la asignatura de Historia del siglo XX, emprendimos el desafío de generar esta simulación entre estudiantes universitarias y universitarios para el año 2020. Como ustedes saben, el modelo de la ONU es una de las maneras más prácticas y extendidas a nivel mundial para aprender sobre el funcionamiento de una de las principales instancias internacionales que devino y con la que cuentan las naciones para dirimir sus diferencias y buscar alternativas a las problemáticas globales, y que este año justamente celebra su aniversario número 75. Pensada para el ámbito universitario, consideramos y buscamos que el modelo pueda favorecer el desarrollo de habilidades relacionadas con la reflexión crítica y la expresión escrita y oral, generar un espacio de capacitación y análisis sobre la realidad internacional y constituir una experiencia colectiva que resignifique el aprendizaje con y desde el otro. La suspensión de las actividades académicas presenciales debido a la pandemia determinó la postergación de la jornada. Así, para consolidar su continuidad y a modo de cierre antes de la realización de la misma, que estamos previéndola para marzo del 2021, proyectamos este panel de forma conjunta con la Cátedra del Siglo XX, que hemos titulado Armenia, del genocidio durante la Gran Guerra al conflicto con Azerbaiyán. Dado que uno de los tópicos contemplados por el MONULPAN comprende los sistemas democráticos ante los desafíos del siglo XXI, particularmente la defensa de los derechos humanos en el contexto de la crisis epidemiológica
y política actual, consideramos relevante abordar la temática del genocidio armenio y el conflicto actual en la región del Cáucaso, en un año en el que se conmemora nuevamente, una vez más, un aniversario más del genocidio, y particularmente en una semana marcada por un nuevo aniversario también del Día Internacional para la Conmemoración y Dignificación de las Víctimas del Crimen de Genocidio y para la prevención de ese crimen, y del Día Internacional de los Derechos Humanos. Tal como expuso el profesor Alonso, entendemos que en el primer caso, la memoria, el estudio y la difusión del genocidio armenio constituyen una obligación de las generaciones posteriores a la hora de dilucidar el horror del pasado y honrar a las víctimas, como así también advertir sobre nuevas situaciones de peligro potencial. Y en el segundo caso, segunda problemática, resulta fundamental para entender la dinámica internacional, identificar los motivos que generan los conflictos y las posibilidades de solución. Teniendo en cuenta estos aspectos y estos objetivos, hemos pensado conjuntamente en esta actividad que tendrá la siguiente dinámica. Haremos una primera ronda de presentaciones a cargo del licenciado Kousikian y del doctor Torres, quien abordarán cada una de las temáticas que hemos presentado, en torno a 30 minutos, entre 20 y 30 minutos, y después daremos lugar a intercambios. Asimismo, queremos que aquellas personas, aquellas asistentes deseen volcar sus inquietudes y sus consultas, lo hagan a través del chat, que estará habilitado para ello, y moderaremos a los efectos de que puedan ser recepcionadas sus consultas a los dos expositores. Fabio. Bien, comenzamos entonces con Lucas Kousikian. Brevemente, es licenciado en Relaciones Internacionales, con un posgrado en Gestión Pública en la Universidad Nacional 3 de febrero en el año 2018, y se encuentra en proceso de elaboración de tesis en una especialización en auditoría interna gubernamental en la Universidad Nacional de La Plata. Ha sido director ejecutivo del Consejo Nacional Armenio en Córdoba. También se ha desempeñado como capacitador, docente del Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba, conjuntamente con el Instituto Nacional contra la Discriminación, INADI. Entre enero y marzo de 2020, el licenciado Kousikian trabajó en la Oficina Central de Causa Armenia en la República de Armenia. Es conferencista sobre la cuestión armenia, ha realizado múltiples publicaciones de opinión y de análisis político sobre la región del Cáucaso y de Medio Oriente. Integra actualmente el Consejo Nacional Armenio de Sudamérica. El título que ha propuesto Lucas es El genocidio armenio, silencio y complicidad. Cuando quieras, Lucas. Muy bien. Muchísimas gracias por la presentación, agradecidos en nombre del Consejo por la invitación, y es un placer y un orgullo compartir este panel con Ricardo Torres, con el doctor Ricardo Torres, que tiene una importante experiencia en la materia también. Bueno, el objetivo de la presentación es tratar de desarrollarles a ustedes, a los participantes, algunos elementos que hacen a la historia, y adentrarnos rápidamente en la actualidad y en los sucesos que se están dando actualmente con respecto al genocidio armenio. Rápidamente, para ubicarlos, Armenia está ubicada en el sur del Cáucaso. Su territorio nacional debería abarcar alrededor de 400.000 kilómetros cuadrados, que actualmente es usurpado a la mayoría de ese territorio a partir del genocidio armenio en 1915, y solamente compone aproximadamente 30.000 kilómetros cuadrados de territorio. Desde 1507 hasta 1829, Armenia estuvo dividida entre el Imperio Turco Otomano y Persa, y posteriormente entre el Imperio Ruso.
Básicamente acá ustedes están viendo un mapa para poder entender un poco de qué es esto de la extensión territorial que abarcaba en su apogeo o en su mejor momento, para decirlo de alguna forma, el Imperio Otomano. Imperio Otomano que principalmente en el siglo XIX empezaba a encontrar serias dificultades en términos políticos, en términos de la estabilidad interna y en términos de empezar a perder importantes posesiones territoriales, con lo cual la necesidad de recuperar ese poder y ese control en la región era absolutamente necesario para poder mantener la vigencia de este imperio otomano. La historia del pueblo armenio, y hay un punto muy importante, se da en el siglo XIX, donde el desarrollo de la literatura, el desarrollo artístico, religioso y cultural y educacional tiende a crecer de manera exponencial. La mayoría de los armenios se empiezan a formar y a capacitar en los principales centros universitarios de Europa y empiezan a tomar las ideas revolucionarias de la Revolución Francesa en 1789 y otros sucesos políticos que se iban desarrollando en el mundo occidental. Ante este escenario, ante esta situación, ante esta pérdida de territorios que estaba desarrollando el Imperio Otomano a finales del siglo XIX, el sultán Hamid, el sultán rojo, como se lo conoce en la historia contemporánea, decide de manera unilateral mandar a masacrar entre 1894 y 1893 alrededor de 300.000 armenios. Esto de alguna forma les estaba dando en ese momento a los armenios un mensaje que le ponía alguna limitación a las exigencias que estaban desarrollando los ciudadanos armenios que eran parte del Imperio Otomano. ¿Y qué es lo que reclamábamos los armenios en ese momento? Eran mayores derechos, mayores garantías y que no seamos tratados como ciudadanos de segunda. ¿Qué significaba ser tratados de ciudadanos de segunda en el Imperio Otomano? Tener la obligación de pagar mayor cantidad de tributos, tener la obligación o tener menor cantidad de derechos y garantías como lo tenían otras minorías dentro del Imperio Otomano. Esto desembocó en la antesala del genocidio armenio de 1915, como muy bien el profesor Alonso nos explicaba hace un instante. El genocidio de los armenios. En 1908 se produce un golpe de Estado en el Imperio Otomano y en lo que iba a ser la Turquía moderna. Un golpe de Estado que lo lideran el Partido de los Jóvenes Turcos, Partido de Unión y Progreso se llamaba en ese momento, un partido nacionalista, un partido que había prometido importantes cantidades de reformas, ¿sí? Para los armenios y para otras minorías que integraban en ese momento el imperio. Sin embargo, en 1909 los jóvenes turcos organizan la primera masacre de 30.000 armenios, una especie de prueba científica para ver de qué forma lo podían desarrollar, si esto iba a ser exitoso, si la comunidad internacional de ese momento iba a dar algún tipo de limitación, algún tipo de respuesta, etc. En ese marco, las masacres de la ciudad de Adana, una ciudad que actualmente está en Turquía y es un territorio usurpado históricamente armenio, también se desarrollaron importantes congresos en Salónica. Salónica es una ciudad en Grecia, en la cual este partido de los jóvenes turcos empezaron a desarrollar reuniones secretas. Y allí empezaron a elaborar el plan del exterminio del genocidio armenio. Fíjense que este plan se empieza a desarrollar entre 1908 y 1909. Sin embargo, se ejecuta recién en 1915 en el contexto de la Gran Guerra, en el contexto de la Primera Guerra Mundial, cuando el mundo entero estaba concentrado en ese gran fenómeno del siglo XX y donde nada se podía realizar para detener las masacres. Un mundo totalmente diferente y antagónico al actual, donde los medios de comunicación no son como hoy los entendemos, donde hoy una guerra se vive prácticamente de manera online y no como en el siglo XX o a principios del siglo XX, donde la información y las noticias tenían una demora importante en trascender y en llegar a otras partes del mundo. Obviamente que esto no se lo voy a leer, simplemente es para que ustedes tengan en cuenta los 10 mandamientos del Comité de Unión y Progreso. El Comité de Unión y Progreso era el partido de los jóvenes turcos. Entre sus principales puntos de estos 10 mandamientos, que eran la base de su política genocida, ellos declaraban, por ejemplo, cerrar todas las sociedades armenias y arrestar a todo aquel que trabaje en contra del gobierno. ¿Sí? Libertad de expresión, libertad, limitaciones de los derechos y las garantías, y ser tratados como ciudadanos de segunda, ¿no? Provocar masacres, utilizar métodos disciplinarios militares,
aplicar medidas para exterminar a todos los hombres menores de 50 años, sacerdotes y maestros, y dejar niños y mujeres para que se islamicen. O sea, acá vemos cómo hay un plan, cómo hay un objetivo, eliminar un pueblo, eliminar a los hombres y a los menores de 50 años es eliminar a aquellos que pueden liderar y que pueden organizar algún tipo de defensa. Y sobre todo los sacerdotes, que son los líderes religiosos, y sobre todo los maestros, que son quienes educan a las nuevas generaciones. Este era el objetivo del genocidio, eliminar a los armenios. Aplicar medidas para cortar todas las conexiones con sus regiones autóctonas, o sea, seguir limitando estos derechos, tratar de que los armenios no se puedan organizar bajo ningún punto de vista. Y las medidas comenzarán en forma simultánea en todos los territorios. De esta manera no se deja tiempo para preparar medidas defensivas, que es lo que decía al principio, ¿no? Esto de que eliminar los maestros, eliminar los líderes, eliminar los hombres, quienes son los que pueden defender, las mujeres, los niños y islamizarlos, es decir, eliminar, erradicar los armenios del Imperio Otomano. Estos eran los 10 mandamientos, este era el objetivo que tenía el Partido de Unión y Progreso, que había ascendido al poder a partir de 1908 y 1909 en el Imperio Otomano y en lo que iba a ser Turquía, y que prometía mayores garantías y derechos supuestamente para los armenios. Sin embargo, escondía todo esto. El genocidio de los armenios se da principalmente en 1915, cuando estalla un año atrás la Primera Guerra Mundial. Turquía participa en el bloque formado por Alemania. Qué casualidad, Alemania que 20-25 años después el nazismo iba a cometer la Shoah, el holocausto judío. Iba a decir entre sus principales declaraciones Hitler: ¿quién recuerda hoy el genocidio de los armenios? Esto alegando a sus tropas a que cometan una Shoah, cometan un genocidio, que el mundo entero fue indiferente con el genocidio armenio, y por qué no lo va a hacer en este caso con el pueblo judío. Habían 3 líderes principales en aquel momento en este partido, los jóvenes turcos, que son Talat, Enver y Cemal. Pasha significa generales, no es que sean hermanos, el apellido de Talat era otro, el de Enver era otro y el de Cemal era otro, pero se los conocía como Talat, Enver y Cemal Pasha. Estos 3 líderes eran los que tenían esta ideología nacionalista y la unión sagrada de la raza turca. Acá fíjense cómo esta cuestión del nacionalismo e identificar a la minoría armenia como el principal obstáculo y el principal problema dentro del Imperio Otomano, que, como dije al principio, estaba en un proceso de fragmentación, en un proceso de disolución y en un proceso de pérdida de poder en términos políticos, económicos importantes, y donde debían encontrar el problema, y en este caso eran los armenios. Aquí yo cito una declaración del ministro del Interior de Turquía, Talat Pasha, uno de los líderes que ejecutó el genocidio armenio, en el cual decía: todos los derechos de los armenios de vivir y trabajar en suelo turco han sido cancelados. Con respecto a esto, el gobierno toma la responsabilidad y ordena no hacer excepciones de ninguna especie, incluyendo las criaturas recién nacidas. Sírvanse evacuarlos, ya sean mujeres o niños, incluyendo a los incapacitados físicos. Podrán ser tomadas medidas directas sin mayores miramientos. Fíjense las declaraciones del principio del siglo XX y la cantidad de genocidios que se cometieron y se siguen ejecutando a lo largo del siglo XX y principalmente en la actualidad. ¿Qué objetivo o qué misión política tenía el Partido de los Jóvenes Turcos? El panturquismo o el panturanismo, ambas palabras son sinónimos, donde había una visión: la unión de los países de origen turco. ¿Qué es lo que quería realizar el Partido de los Jóvenes Turcos? Era unificar en un nuevo imperio a todos los países, a todas las etnias de raza turca. Esto es, si nosotros ahora lo vamos a ver en un mapa, es decir, desplazar Turquía actual hacia la derecha: Turkmenistán, Uzbekistán, Kirguistán, lo que es actualmente Azerbaiyán, etcétera, etcétera. Es decir, crear un nuevo imperio que esté conformado por la unión sagrada de la raza turca, ¿sí? La unión de los países de origen turco. Donde había un obstáculo, claramente era el pueblo armenio, un pueblo cristiano. Pero es importante hacer una aclaración acá, que el genocidio armenio no es un genocidio religioso, ¿sí? Nada tiene que ver la religión con el genocidio armenio. Es decir, muchas veces se suele confundir que fue un genocidio religioso. No fue un genocidio religioso y tampoco fue
un genocidio desarrollado en el marco de una guerra, porque Armenia no participaba bajo ninguna circunstancia en la Primera Guerra Mundial. Es decir, acá había un plan que tiene que ver con estos 10 mandamientos que anteriormente mencionamos, había un obstáculo que era el pueblo armenio y había una solución, que era el exterminio de los armenios. Es decir, este Partido de la Unión y Progreso Turco, los jóvenes turcos, tenían un objetivo claro, tenían un plan, había algo predeterminado, no era una decisión arbitraria, ¿sí? No era unilateral ni arbitrario lo que se estaba desarrollando, sino que se esperó el momento, y el momento era la Primera Guerra Mundial, cuando el mundo entero era totalmente indiferente a lo que estaba sucediendo en ese momento en el Imperio Otomano y particularmente con los armenios. ¿Por qué se toma como fecha de inicio el 24 de abril? Nosotros todos los años, la comunidad armenia a nivel mundial y la diáspora armenia, que la diáspora armenia se constituye obviamente a partir del genocidio armenio, tomamos el 24 de abril como fecha de inicio del genocidio porque es la noche en la cual el Partido de los Jóvenes Turcos manda masacrar más de 600 intelectuales, nobles, aristócratas, religiosos, maestros armenios, con el objeto de eliminar aquella capa de líderes que podían organizar al pueblo y podían defender a los armenios ante la avanzada del Imperio Otomano y del gobierno turco en ese momento. ¿De qué forma desarrollaron el genocidio? A partir de deportaciones, ¿sí? Habían deportaciones, habían una especie de lo que eran de alguna forma campos de concentración. A los armenios y a los niños se les ponían herraduras en los pies. Era una caravana lenta y dolorosa. Ellos no querían ni siquiera utilizar ningún tipo de armamento, ni cámara de gases como se iban a utilizar en la Segunda Guerra Mundial. Es decir, una muerte lenta y dolorosa, donde los armenios iban a empezar a marchar hacia los desiertos, principalmente de Siria, en Derzor, y morían de hambre y de sed. Es decir, una muerte lenta y dolorosa, con la utilización de la menor cantidad de recursos posibles por parte del Estado turco, ¿sí? Había una muerte de cansancio, de deshidratación y de hambre. Este genocidio se desarrolla entre 1915 y 1923, de manera planificada y premeditada, como decía anteriormente, y son masacrados más de 1,5 millones de armenios, ¿sí? Deportaciones, masacres, usurpación de las tierras. ¿Se recuerdan al principio de la presentación? Yo mencionaba qué cantidad de territorio teníamos los armenios o conformaban en ese momento dentro del Imperio Otomano, ¿sí? Se usurpan territorios, se destruye el patrimonio cultural armenio. No nos olvidemos, como mencionaba anteriormente, que Armenia es uno de los primeros países en adoptar el cristianismo de manera oficial, y una parte importante de la identidad del pueblo armenio es justamente la religión y las iglesias, porque hablamos de iglesias que tienen más de 1700, 1800 años de historia, y que se encuentran actualmente en Turquía y que la mayoría han sido destruidas, se le utilizan como establos o como depósitos, ¿sí? Eso es parte de borrar la identidad, borrar la memoria de la historia del pueblo armenio dentro del Imperio Otomano. El mapa de las deportaciones, ustedes fíjense, tenemos ahí a lo que es Turquía actualmente, y si nos vamos un poquito hacia abajo, el sur, tenemos a Siria, Irak, etc. Pero el principal centro de deportaciones y de concentración lo tenemos al sur de Turquía, que es este desierto de Derzor, el desierto de Derzor, que muchos años atrás, aproximadamente 50, 60 años atrás, en la década del 60, el gobierno de Siria en ese momento, realizando excavaciones, encontró una enorme cantidad de restos, ¿sí?, que respondían a este genocidio de 1915, y en homenaje a eso se construyó una iglesia donde están los restos de aquellas personas que morían, armenios que morían de sed y hambre en estas largas caravanas de la muerte, como les mencionaba anteriormente. ¿Sí? Esta era la forma en la cual los armenios eran masacrados y los turcos hacían trofeos, ¿sí? Esto era lo que hacían los turcos, esto era lo que pasaba con los armenios en 1915, y obviamente que estas fotografías responden a archivos oficiales y no es una creación ni un invento por parte de las comunidades armenias, ¿no? Estas son las caravanas, eran caravanas como ustedes la están viendo, donde no solamente se los deportaba, sino que terminaban muriendo, como mencionaba anteriormente, donde muchos niños no llegaban, donde los ancianos morían de cansancio, de hambre y de sed, y donde muy poca población lograba sobrevivir y escaparse, y constituían las comunidades armenias en la diáspora, como lo pasó en la Argentina, en Estados Unidos, en Europa y en los países de Medio Oriente. ¿Sí? Esto es la Armenia
la Armenia actual. En esta presentación no quise extenderme mucho más mostrando cartografía, pero si ustedes toman el Tratado de Sèvres, que se firma finalizada la Primera Guerra Mundial, según el laudo arbitral del presidente demócrata Wilson en aquel momento, el 10 de agosto de 1920 se establece que Armenia debería tener 161.000 kilómetros cuadrados de territorio, y actualmente Armenia tiene, redondeando, 30.000 kilómetros cuadrados de territorio, sumando lo que nos ha quedado de Garapaz-Artsaj, que el doctor Ricardo seguramente lo va a mencionar. Es decir, hubo una pérdida importante del territorio, del patrimonio cultural histórico armenio. Y acá me gustaría mencionar, ¿no?, la ubicación, la geopolítica de donde se encuentra Armenia, porque eso nos va a permitir de alguna forma entender el porqué del negacionismo y el porqué del no reconocimiento del genocidio armenio por parte de su responsable, el Estado turco, y de otros actores y potencias internacionales, y me refiero principalmente a Estados Unidos, que tiene enormes intereses en la región. Fíjense que nosotros tenemos frontera con Irán, con Azerbaiyán, con Georgia al norte y al oeste con Turquía. Actualmente la frontera con Turquía está cerrada, con Azerbaiyán tenemos una disputa, como presentaba muy bien el profesor Alonso al principio, y con Georgia también tenemos algún tipo de diferencia, porque tanto Azerbaiyán como Georgia y Turquía representan una alianza estratégica en contra de los intereses armenios en la región. Romper el muro del silencio. ¿Por qué el mundo fue indiferente al genocidio armenio? ¿Qué pasó con el genocidio armenio que no tuvo la misma, entre comillas, suerte que la Shoah en el sentido de su reconocimiento, en el sentido de su juicio de Nuremberg y en el sentido del castigo que tuvo la Alemania nazi a partir de lo que cometió en la Segunda Guerra Mundial? Principalmente tiene que ver con el contexto histórico en el cual se desarrolló la Primera Guerra Mundial. Tiene que ver con que la tercera generación, que es aquella generación de armenios que nacen fuera de Armenia, y que se empiezan a preguntar, para que se entienda, sería la generación de mis padres, que ya nacen fuera de Armenia y le empiezan a preguntar a sus padres, es decir, a mis abuelos, ¿por qué estamos en Argentina? ¿Por qué estamos en Uruguay? ¿Por qué estamos en Brasil, en Estados Unidos o en algún otro país de Europa o del Medio Oriente y no estamos en Armenia? Bueno, y ahí empiezan a surgir, fíjense el año, la década del 60, donde a nivel mundial se empiezan a desarrollar un conjunto de movimientos sociales, ¿sí?, el Mayo francés, etcétera, etcétera. Los armenios empiezan a reclamar y empiezan a presionar para que se reconozca el genocidio armenio. Y el primer reconocimiento oficial se da en Uruguay, en un país de Sudamérica, en el año 65. Y a partir de entonces, y a partir de esta internacionalización del genocidio armenio, es que algunos actores internacionales empiezan a hablar y a reconocer el genocidio armenio. De esa forma lo hace en 1985 la subcomisión en Naciones Unidas, el Parlamento Europeo en el año 87, cuando le pone algún tipo de limitación a las aspiraciones europeas a ingresar a la Unión Europea, diciendo de que para poder ingresar a la Unión Europea lo que tiene que realizar Turquía es reconocer el genocidio armenio. Después discutiremos si eso es una utilización del término genocidio armenio en base a los intereses que tiene Europa o no en la región. Es decir, se empiezan a producir un conjunto de fenómenos a nivel internacional y específicamente en la diáspora, y a presionar para que el genocidio armenio sea reconocido. Y aquí voy a hacer una aclaración importante, que probablemente puede ser alguna pregunta o algún interrogante de los presentes, es por qué el Estado armenio, que se establece en 1918, no lleva adelante la lucha del reconocimiento del genocidio armenio. Porque el Estado armenio se declara independiente en 1918 y esa independencia dura solamente hasta 1920, cuando de manera voluntaria le entrega el poder a la Unión Soviética el 2 de diciembre de 1920. A partir de entonces, de 1920 hasta 1991, Armenia va a formar parte de la Unión Soviética. Y como un Estado donde sus libertades y su democracia estaba de alguna forma limitada, no se podía ser responsable de la lucha del reconocimiento del genocidio armenio, y esa actividad y esa causa armenia la tuvo que desarrollar la diáspora armenia y principalmente la tercera generación que se establece a partir de lo que explicábamos anteriormente. ¿Sí? El negacionismo. Este es un término fundamental para entender qué es lo que pasa con el genocidio armenio y qué es y cuál es, más que es, la política del Estado turco. A partir del genocidio armenio,
se produce entre medio de la ejecución del genocidio armenio en 1915 y 1923. Armenia es un Estado independiente en 1918. Sin embargo, en Turquía, en el año 1923, se da un nuevo golpe de Estado y llega al poder el kemalismo, un movimiento de corte nacionalista militar que va a establecer también ciertas persecuciones a las minorías armenias que aún permanecían dentro del Imperio Otomano. Armenia en ese momento ya era parte de lo que es la Unión Soviética, como anteriormente explicábamos, y el Estado turco va a empezar a introducir como política de Estado el negacionismo, ¿sí? El término negacionismo, según Taner Akçam, que es un intelectual turco que es muy amigo y pro causa armenia, lo conceptualiza diciendo que eso es problemático por varias razones. En primer lugar, porque el gobierno de Turquía teme que si llega a aceptar el genocidio y sus responsabilidades, habría repercusiones en términos de compensación por territorios y propiedades, ¿sí? Es decir, todos estos territorios y todas estas propiedades, todo este patrimonio que fue usurpado, los armenios en algún momento lo vamos a reclamar y lo vamos a exigir una vez que este genocidio, esperemos que en algún momento sea reconocido. Por otro lado, el reconocimiento del genocidio armenio sería poner en duda la identidad del Estado moderno turco que se establece a partir de 1923. Estado moderno turco que se establece sobre el genocidio armenio y a partir del genocidio armenio. Es decir, que lo que nosotros hoy conocemos como Turquía, si la vemos en un mapa, es fruto, de alguna u otra forma, de lo que sucedió con los armenios y con el genocidio armenio. Y que si Turquía reconoce ese genocidio armenio, estaría en duda la identidad del Estado. Por eso que Turquía introduce como política de Estado la negación y el negacionismo del genocidio armenio a partir de su aparato político, militar y diplomático que lo tiene establecido principalmente en las comunidades armenias del mundo, con sus embajadas, y en otros países donde se trabaja, digamos, para el reconocimiento del genocidio armenio. ¿Sí? La causa armenia en la actualidad. Las razones por las cuales Turquía no lo reconoce, de alguna u otra forma las hemos ido mencionando, y aquí me voy a detener en un dato de la historia muy reciente. En el año 2003, cuando Estados Unidos decide invadir Irak, en ese momento el presidente republicano Bush, hijo, le solicita utilizar el espacio aéreo y las bases que tiene Turquía como miembro de la OTAN, ¿sí? Que eso también es un dato importante. Turquía tiene el ejército más importante en la región como Estado miembro de la OTAN, y geopolíticamente y geoestratégicamente se encuentra ubicado en un territorio por demás interesante para las principales potencias del mundo occidental. En ese entonces, cuando Turquía le niega la utilización de esas bases que tiene Estados Unidos apostadas en el territorio turco, que pertenecen también a la OTAN, el presidente de Estados Unidos, ante la negación de Erdogan, del Partido Progresista Turco, le dice: si ustedes no me brindan el espacio aéreo y las bases que yo tengo apostadas ahí con la OTAN, voy a reconocer el genocidio armenio. No menos de 24 horas después, el Estado turco le abrió el espacio aéreo y le permitió utilizar su territorio a Estados Unidos para invadir Irak en 2003. O sea, fíjense cómo la banalización y la utilización del término genocidio, particularmente del genocidio armenio, se utiliza en la política internacional para favorecer a intereses de otros actores, en este caso Estados Unidos y de alguna otra forma Turquía. Los reconocimientos internacionales generan presión a Turquía. El reconocimiento en 2007 por la ley 26.199 en la Argentina generó una enorme presión en Turquía y una respuesta inmediata a romper relaciones diplomáticas con la Argentina, a retirar sus negocios con la Argentina y otras acciones más. Las mismas acciones que desarrollan otros estados que amenazan o que llegan a reconocer el genocidio armenio. Esto es el lobby turco, esto es el negacionismo, este es el aparato político, diplomático y económico que utiliza Turquía para ocultar y mostrar otra cara de la historia ante la realidad de nuestros ojos, ¿sí? Estados Unidos y el genocidio armenio tiene que ver un poco con esto de lo que veníamos mencionando anteriormente. Actualmente en Turquía existe lo que se conoce como el Código 301. El Código 301 es un código que limita la libertad de expresión. En Turquía, cualquier ciudadano que hable en contra de los intereses del Estado o del gobierno turco va a ser perseguido, ¿sí? Y en algunos casos va a ser asesinado, como el periodista armenio Hrant Dink.
el periodista armenio que nace en Turquía, es ciudadano turco, pero de origen armenio, a partir de las denuncias que venía realizando en su periódico que él dirigía, denominado Agos, en donde hablaba del genocidio armenio, en donde denunciaba a Turquía por otros hechos que tienen que ver con la violación a los derechos humanos, es perseguido y finalmente es asesinado. El premio Nobel, Orhan Pamuk, premio Nobel de Literatura, ya por el año 2006, si mal no recuerdo, a partir del asesinato de su amigo, porque eran amigos con Hrant Dink, ve la obligación de exiliarse porque también sufre amenazas, y otros periodistas y líderes opositores al gobierno también tienen la misma situación. Esto es Turquía, no solamente Turquía es turismo, no solamente Turquía es Turkish Airlines, etcétera, etcétera. Es decir, hay otras cuestiones que se esconden atrás de esa bandera, que tienen que ver con la política, que tienen que ver con su genocidio y que tienen que ver con su pasado principalmente. ¿Por qué Turquía niega el genocidio armenio? Bueno, un poco mencionábamos esto del negacionismo, tomando un poquito los conceptos de Taner Akçam. Y para cerrar, esta es la foto este es el periodista Hrant Dink, periodista de origen armenio, nacido en Turquía, y que una de sus importantes declaraciones o de sus textos que escribió, yo tomé una parte para compartirla con ustedes, y dice lo siguiente: antes de ser asesinado, una semana antes dice lo siguiente: nos quedaremos y resistiremos. No obstante, si algún día tuviésemos que partir, lo haremos como lo hicieron nuestros antepasados en 1915, sin saber hacia dónde. Marcharemos por los mismos caminos que ellos recorrieron. Fíjense lo que hablábamos de las deportaciones, ¿no? Sintiendo su dolor y su agonía. Y no llegaremos al lugar elegido por nuestro corazón, o sea, lo que la diáspora terminó siendo, sino cualquier lugar a donde nuestros pies nos lleven. Espero que jamás nos veamos obligados a experimentar semejante abandono. Nos sobran esperanzas y razones. Fíjense con estas palabras cómo la historia, ¿sí?, casi 100 años después, cuando lo asesinan a Hrant Dink, el periodista, estas palabras tenían vigencia, y una semana, 10 días después, si mal no recuerdo, termina siendo asesinado. Como muy bien mencionaba Eric en la presentación, estamos a 72 años del Día de los Derechos Humanos, 72 años de la creación a través de Rafael Lemkin del término del genocidio, y aún hoy Turquía niega el genocidio, aún hoy se siguen cometiendo una enorme cantidad de genocidios, y aún hoy Turquía utiliza su aparato y su estructura para negar este hecho que claramente debe ser asumido por su Estado responsable y ejecutor, que es Turquía. No me quiero extender mucho más, después seguramente se habrá un espacio para las preguntas y estaré a plena disposición de los presentes. Muchas gracias. Gracias a vos, Lucas. Muchas gracias, muy clara la presentación. Vamos a continuar con Ricardo Torres. Ricardo Torres es licenciado en Economía y en Administración de Empresas por la Universidad Católica Argentina. Es doctor en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional de Rosario e investigador del Centro de Estudios en Relaciones Internacionales de Rosario, el CERIR. Su tesis doctoral se tituló La dinámica del dilema de seguridad étnico en el conflicto de Nagorno-Karabaj desde la perspectiva armenia y sus consecuencias sobre el nacionalismo armenio, 1988-2016. Sus áreas de investigación son el nacionalismo, el Cáucaso del Sur, secesionismo. Integra además la Cátedra Armenia de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario, y es miembro consultor del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, CARI, e integra el Grupo de Estudios Euroasiáticos del mismo. El título de la presentación del doctor Ricardo Torres, que nos ha propuesto, es Conflicto de Artsaj, Nagorno-Karabaj. Cuando quiera, Ricardo. Bueno, primero quisiera agradecer a la Universidad Nacional de La Pampa, al Consejo Nacional Armenio de Sudamérica, a Lucas, que me precedió, y a todos los organizadores y a los docentes involucrados. Bueno, yo voy a hablar del conflicto, primero haciendo una breve referencia a la situación anterior al comienzo de la guerra, el 27 de septiembre, después refiriéndome a la evolución histórica del conflicto
y luego a la situación a partir del 27 de septiembre, y después las conclusiones, que son es lo más preocupante, ¿no es cierto? Bueno, a ver, esperen un minuto. Ahí está. Bueno, Arsaj antes del 27 de septiembre tenía una superficie de 11.458 kilómetros cuadrados, con una población de 150.000 habitantes, una república presidencialista, capitales Stepanakert, dividida en 7 regiones, más la capital. Ricardo, disculpe Sí. que interrumpa. No se está proyectando la presentación. Ah, perdón. Un minuto. Disculpe que lo interrumpa. No, sin drama. Espera un segundo. A ver, voy a tener que... Espera un segundo. Que tengo que... ¿Ahora? Sí, ahora se ve. Perfecto. Bueno, espera un segundo. Bueno, como decía, este es Arsaj antes del 27 de septiembre, antes de la última guerra, una superficie de 11.458 kilómetros cuadrados, de los cuales aproximadamente 4.000 kilómetros cuadrados correspondían al antiguo Oblast, que existía hasta el final de la Unión Soviética. El resto fue territorio que los distritos subyacentes que fueron tomados durante la guerra antes de 1994, una población de 150.000 habitantes, una república presidencialista. El presidente actual es Arayik Harutyunyan, que fue electo este año, la Asamblea Nacional como Parlamento, sistema democrático, capital Stepanakert, dividida en 7 regiones. Las autoridades de Arsaj sostienen efectivamente que están en posesión de 4.061 kilómetros cuadrados, que es el 92.5 del territorio del antiguo Oblast, que era de 4.400, más la totalidad de Kelbayar, Lachin, Kubatli, Yebrail y Zangelan, y solamente parte de Agdam y de Fisuli. Arsaj reclama también la devolución de Shahumian y de parte de Martuni y Maraker, ocupados por Azerbaiyán. Hay un fuerte rol de la diáspora en la reconstrucción. Esto es todo antes del 27 de septiembre, esto es historia. En la reconstrucción de inversión extranjera, principales actividades económicas: agricultura, producción de vino, coñac, minería, cobre y oro, turismo, PBI cerca de $700 millones. Para Freedom House, en el 2020, Arsaj tiene una categoría 34, Partly Free, Armenia 53, Partly Free, Azerbaiyán 10, Not Free, Georgia 61, Partly Free. La otra comparación, Rusia 20, Not Free, Dinamarca es la más alta, 97, Free. Y el mapa oficial de Arsaj antes del 27 de septiembre. Ustedes pueden ver acá la parte en blanco, es la parte del antiguo Oblast. El resto, la parte en colorado, fueron los territorios de Arsaj que en la guerra entre 1988 y 1994 ocupó Azerbaiyán. La parte amarilla es la buffer zone que fue tomada durante la guerra. Ven el mismo mapa en otra forma. Acá exactamente lo mismo. Yo quiero referirme a la historia. Hay una presencia, este es un mapa del reino de los Bagratí, entre el siglo IX y el siglo XI, y pueden ver Arsaj en la parte oriental. Hay una clara presencia armenia en Arsaj desde hace 25 siglos, o sea, 2.500 años. Eso es innegable de todo punto de vista. La área actual corresponde a la antigua provincia de Arsaj, de la cual la parte occidental corresponde al Arsaj actual. Arsaj se integra en el antiguo reino de Armenia. Después es anexado por Bizancio e Irán. Después, la anexión, como se dice, a Irán, Arsaj pasa a formar parte de Arran o Albania. Después vienen las sucesivas ocupaciones de los árabes, como se dice, los turcos selyúcidas, los mongoles. A pesar de todas estas ocupaciones que se producen, Arsaj sigue controlado por los armenios y sigue con una mayoría armenia. Es el único territorio que luego de la desaparición del reino armenio de Cilicia en 1375 tiene un claro gobierno armenio a través de las familias llamados príncipes o meliks, que logran mantener el carácter armenio de Arsaj. No hay otra región, ni en la zona, ni en el resto del mundo, donde los armenios se autogobiernan a sí mismos.
a fines del siglo XVIII hay una limitada presencia musulmana en Arzaj, principalmente en Shushi, ya existían los canatos. Bueno, a comienzos del siglo XIX, Rusia entra en el Cáucaso, en 1813 anexa los canatos orientales y Arzaj, y en 1828 los occidentales. Hay cambios demográficos en el siglo XIX, yo no voy a detener mucho en esto. Hay importante migración armenia, pero la migración armenia es sobre todo la que se dirige a la actual Armenia, como se dice, oriental y a otras partes del Cáucaso. En Arzaj solamente se establecen 400 familias. Y en las revoluciones hay una primera periodo independiente de 1918 y 1920, en el cual Azerbaiyán y Armenia luchan por la posesión de Nagorno-Karabaj. Ustedes pueden ver las fechas de algunos de los tratados efectivamente claves. Yo acá no hago mención al genocidio, del cual ya habló efectivamente Lucas. La fecha importante es 1921, con el Cambio cede Arzaj, Nagorno-Karabaj a Azerbaiyán. Y efectivamente en 1923 se crea la NKO, Nagorno-Karabaj Autonomous Oblast, como un oblast autónomo, una categoría un poco inferior a la República Autónoma dentro de la República Socialista Soviética de Azerbaiyán por una decisión personal de Stalin. Porque la primera reunión, que fue el 4 de julio de 1923, el Cambio había decidido otorgar Nagorno-Karabaj a Armenia. Perdón, en 1921. En 1923 es cuando se crea formalmente la NKO, que ya había sido cedida en 1921. En ese periodo, entre 1921 y 1923, los armenios que estaban en los distritos circundantes, distritos que fueron tomados entre 1998 y 1994, fueron echados, salvo en Shajumian. Durante el régimen soviético, o sea, las fechas son claves. Cambio, que es el Comité Caucásico del Partido Comunista, algo muy raro en el derecho internacional público, cede Nagorno-Karabaj a Azerbaiyán por una decisión de Stalin. Los límites se establecen en 1923 y la capital se establece en Stepanakert, no en Shushi. Los periodos para la reunión del NKO y Armenia son anteriores a 1988. El 20 de febrero de 1988 el Soviet Supremo del NKO pide la unión con Armenia, hay manifestaciones en Yerevan, se crea el Comité Karabaj, comienzan los primeros pogroms anti-armenios, Shungait. A fines de ese año el famoso terremoto de Spitak en el norte de Armenia. Yo no voy a detenerme en todo porque tampoco mucho sentido no tiene. Lo pueden ver acá, cómo se dice, y yo después lo puedo, cómo se dice, distribuir. En enero de 1990 hay pogroms antiarmenios en Bakú, después viene la ocupación soviética de la ciudad de Bakú. Efectivamente, en 1921 se producen dos hechos importantes. El comienzo de la guerra, comienzo que se da en abril con la famosa operación Kolsok, cuando las fuerzas de Azerbaiyán y de la URSS atacan pueblos armenios en Ketayen y Maratunashen, al norte de Nagorno-Karabaj. Hay numerosos deportados, luego las operaciones se extendieron, Armenia aumenta el regulamiento de los fedayins, y luego las independencias. 30 de agosto de 1991, la independencia de Azerbaiyán, 2 de septiembre de 1991, la independencia de Nagorno-Karabaj, y 21 de septiembre de 1991, la independencia de Armenia vía referéndum. La situación, efectivamente, la guerra comienza efectivamente ese año. Había una situación militar que favorecía claramente a los azeríes, donde había mayor cantidad de fuerzas militares y aéreas soviéticas. Había 40.000 azeríes en poblados aislados, difíciles de defender para los azeríes, pero los azeríes tenían 5 o 6 veces más de armamentos y 10 veces más de municiones que los armenios. Los armenios contaban con unidades locales, los fedayins con poca coordinación entre sí, los azeríes tenían 6 o 7 unidades. La guerra, bueno, la situación demográfica, cuando se crea el Oblast en 1921 y después se establecen los límites en 1923, era 95-5. En el 89 había 76% de armenios y 21.5% de azeríes. La guerra, las acciones militares se dan entre el 92 y el 94. Realmente, en febrero, los azeríes controlan los emplazamientos cercanos a Stepanakert. En mayo ocuparon Shushi, el corredor de Lachin, que vincula a Nagorno-Karabaj con Armenia. Los azeríes contraatacan a
mediados de año, los armenios comienzan a recuperarse. La guerra termina en mayo de 1994, la primera guerra, con el armisticio de Bishkek, que entró en vigencia el 12 de mayo. Se calcula que hubo entre 22.000 a 25.000 muertos, y los refugiados registrados y las internally displaced persons fueron 413.000 armenios y 724.000 azeríes. Las cifras son disputadas. Después comienza el proceso de negociaciones a través de la CSCE, que desde 1994 es la Organización para la Seguridad y la Cooperación, como se dice, en Europa. Hay varios intentos, varias discusiones. Nagorno-Karabaj participa activamente hasta 1997. Después Armenia, como se dice, lo reemplaza. Después de muchas vicisitudes se llega a un documento llamado Madrid Revised, que es la base actual de las negociaciones. Digo actual hasta el 27 de septiembre porque después de la guerra todo esto ha cambiado. Que incluye el retorno de los territorios que rodean a Nagorno-Karabaj a Azerbaiyán, un estatus interino para Nagorno-Karabaj con garantías para su seguridad y autogobierno, un corredor uniendo a Armenia con Nagorno-Karabaj, el derecho de las personas internamente desplazadas y los refugiados para regresar a su lugar de residencia, la futura determinación del estatus de Nagorno-Karabaj a través de un legally binding expression of will, y una fuerza de mantenimiento de paz, en la cual se acordó un pacto de caballeros que los países copresidentes, que desde hace 20 años son Francia, Estados Unidos y Rusia, ninguno participaría con fuerzas efectivas sobre el terreno. Los puntos de diferencia fueron siempre territorio fuera del viejo Oblast, el estatus futuro, las fuerzas de mantenimiento de la paz. La línea de contacto tenía 200 kilómetros, era una de las fronteras más infranqueables del mundo, con incidentes en formas regulares, serios incidentes en abril de 2016. Los armenios siempre consideraron, y eso es lo grave ahora, la supervivencia de Nagorno-Karabaj como Estado independiente de unión con Armenia con vital importancia. Nagorno-Karabaj adopta un referéndum en febrero de 2017, tomando el nombre oficial de República de Artsaj. En abril, y ahí me equivoqué, hay un typo, es abril de 2018, no 28, hay un cambio de gobierno en Armenia y Nikol Pashinyan asume como primer ministro. Armenia en abril de 2018 pasa a tener un régimen parlamentario. Bueno, las guerras del 2020, hay incidentes en Tabush en el mes de julio, ejercicios militares turco-azeríes en Ajijebá en agosto, y comienzan el ataque coordinado turco-azerí el 27 de septiembre. Bueno, acá es donde tenemos que tener en cuenta, cómo se dice, y voy a hacer algunas aclaraciones que después las voy a reflejar también en las conclusiones. El armamento armenio proviene en su 95% de Rusia. Azerbaiyán lo tiene fuertemente, se quiere distribuido. Turquía e Israel son los principales proveedores, pero también le ha comprado armas a España, ha comprado armas a la República Checa, ha comprado armas a Ucrania. Azerbaiyán comenzó a armarse fundamentalmente en los últimos 15 años, pero Azerbaiyán, ¿cómo se llama? Notablemente comenzó a adquirir experiencia militar y experiencia en tácticas de parte de Turquía en los últimos años, que ha sido muy importante. Y se nota el resultado en la actual guerra. El uso de los drones Bayraktar, que fueron comprados a Turquía, que han tenido un rol importantísimo, como se dice, en la guerra, drones súper sofisticados israelíes, el hecho de que los turcos estacionaran aviones F-16 en la base militar de Kanja, el hecho también de que los turcos instruyeran a los azeríes en el uso de, si se quiere, las fuerzas de comando, que es una táctica de la OTAN que se vio muy bien en la guerra de Afganistán, la primera década de este siglo contra los talibans, y segundo, también en la forma de entrenarse y de capacitarse, sobre todo en la guerra efectivamente de drones. Los azeríes se han estado entrenando en academias militares turcas y también pakistaníes en los últimos años, y al mismo tiempo se ve que los turcos, yo creo que dirigieron actualmente, ¿cómo se llama?
dirigieron efectivamente gran parte de las operaciones militares, porque ya Azerbaiyán tenía en los incidentes de abril de 2016 ¿cómo se llama? Una gran cantidad de drones, y sin embargo, en abril de 2016 Azerbaiyán no llegó a ocupar 800 hectáreas, según los armenios, 2.000 hectáreas según los azeríes, lo que no es nada. En esta guerra, las tácticas, para la opinión de muchos analistas militares, representan algo muy, muy similar a la operación que realizó Turquía, como se dice, en Siria, y aparte los azeríes pudieron comprobar la efectividad de los drones para actuar contra los sistemas de defensa rusos, que son los S-300 y los S-400. El rol de Rusia, Rusia provee armas a Azerbaiyán y a Armenia, Armenia con descuento, pero no siempre le ha dado a Armenia las últimas armas, las más, como se dice, sofisticadas. Comenzó a mejorar la calidad del armamento después de los incidentes de abril de 2016, pero no permitió el uso de alguna de las armas más sofisticadas en la actual contienda. Aparte del uso de las armas prohibidas por parte de Azerbaiyán, los armenios se ven obligados a abandonar durante la contienda en septiembre la primera línea de defensa en el norte y en el sudeste. Como dije, hay un fuerte uso de drones, sobre todo los turcos, Bayraktar y los israelíes. Los drones lo que hicieron fue identificar las posiciones, luego estas posiciones fueron atacadas, se destruyó los medios que hubieran permitido a los armenios reforzar las posiciones iniciales, lo que permitió la ocupación azerí del territorio. Esto ha ayudado también, como dije antes, por la táctica de comandos, que se la pasaron efectivamente los turcos a los azeríes, y que los utilizaron con gran inteligencia en el sur. Caso típico es la ocupación de Shushi el 8 de noviembre. Hay limitadas ventajas azeríes en el sur los primeros 3 días, una contraofensiva armenia en el 4.º día, hay ataques a la infraestructura civil en todo Arsaj, que ha sido prácticamente destruida, pero de infraestructura civil, no efectivos militares. Los armenios solamente atacaron la infraestructura militar en Ganja. Hubo una fuerte ofensiva azerí en el 7.º día, en el norte fue controlada por los armenios, después la actividad militar pasó al sur, porque es la zona más fácil de atacar, porque es una zona plana. Ataques a Yebrail, Fisuri y Martuni, hay un primer cese de fuego negociado por Rusia que fracasó el 10 de octubre, un segundo intento de cese de fuego el 17 de octubre, negociado por Francia, que fue ignorado. Azerbaiyán captura Yebrail el 9 de octubre, Fisuri el 19 de octubre, también capturó la represa de Joda y Afarín y los puentes de Kodafarín en el límite con Irán. Ya Azerbaiyán para el 22 de octubre controla toda la frontera con Irán, que antes estaba en manos de Arsaj. Avanza sobre Lachin, que es el corredor que une Nagorno-Karabaj con Armenia, hay otro en el norte. Tercer intento de cese fue el 26 de octubre, también ignorado. 8 de noviembre, Azerbaiyán ocupa Shushi. 9 de noviembre se firma el cese de fuego que entra en vigencia el 10. Bueno, el mapa. Esta es la realidad actual. Ustedes pueden ver que del territorio de 11.400 kilómetros cuadrados que controlaba el 27 de septiembre, Arsaj ha perdido 8.300 kilómetros cuadrados. O sea, ha perdido efectivamente el 72-73% del territorio. Incluso, y lo ven acá del antiguo Oblast, que es esto, Arsaj ha perdido el 25% porque el Oblast, que quedó en manos de Arsaj, porque los 300 kilómetros, como se dice, estaban en manos de Azerbaiyán, se perdieron 1.000 kilómetros cuadrados. El territorio azul es todo acá, y acá es el territorio ocupado por Azerbaiyán, el momento del cese del armisticio, que fue el 10 de noviembre. El territorio en color blanco fue el territorio que fue cedido en partes y ha sido entregado en su totalidad. O sea, efectivamente, Azerbaiyán no solo recuperó los 7 distritos que había perdido, 2 de ellos en parte en la guerra antes de 1994, no tuvo que ceder la parte de 2 distritos que le había quitado en esa guerra a Nagorno-Karabaj y ocupó 1.000 kilómetros cuadrados de Nagorno-Karabaj.
Segundo, la población, que era de 150.000 habitantes, se estima que en la actualidad es de 70.000. Hay 80.000 refugiados que permanecen en Armenia y no se sabe si van a regresar. El territorio del antiguo Oblast está custodiado por soldados rusos. Oficialmente en 1960 se estima que muchos más, que están a cargo de operaciones de reconstrucción, de infraestructura, etc. Las fuerzas rusas permanecen por un periodo de 5 años, que puede ser renovado o cancelado con 6 meses, con cierta anticipación, porque son 6 meses por cualquiera de las dos partes. Se establece en la frontera sur de Armenia, y esto es lo más peligroso, un corredor que permite la vinculación de Azerbaiyán, que es esto, pues ahora es todo Azerbaiyán, con Najijevan, República Autónoma de Azerbaiyán desde 1921. Lachin está custodiado por soldados rusos. Se va a proveer a la construcción de una nueva ruta que no pase por Shushi, que técnicamente estaría un poco más hacia el norte del actual corredor de Lachin. Las conclusiones son bastante tristes. Artsakh, el reconocimiento internacional, salvo 3 países, que son Osetia del Sur, Abjasia y Transnistria, que no son miembros de la ONU. Entre 1994 y 2020 hubo fuertes violaciones en la línea de contacto. Los mayores fueron en abril de 2016, a la cual me referí. La guerra, ya hablé cómo se dice las consecuencias. Yo lo considero el mayor desastre para la nación armenia en 100 años, desde el genocidio y también desde la pérdida de la Primera República en 1920. Hay una nueva realidad geopolítica regional, el rol de Turquía y Rusia con un occidente ausente. Turquía ya ha hablado. Turquía, yo pienso que claramente fue el factor que hizo la diferencia esta vez para que ganaran los azeríes, no solo por el apoyo militar irrestricto, por haber dejado armamentos, por haber facilitado comandos, porque muchos de los comandos eran azeríes, con oficiales turcos, por haber dirigido las operaciones, como se dice, antiaéreas. Los armenios en ningún momento tuvieron el control del espacio aéreo. Los planes que se desarrollaron después de 2016 para avanzar 15 o 20 kilómetros sobre el territorio de Azerbaiyán quedaron en papel mojado, porque el control tecnológico turco-azerí sobre el espacio aéreo armenio fue total y absoluto. Mientras que Rusia hizo el juego de Rusia, punto. No es la primera vez que Rusia traiciona a Armenia, ya lo ha hecho repetidas veces a lo largo de los últimos 100 años. Lo hizo en 1920, cuando ocupó, como si estoy hablando, cuando ocupó la Primera República, lo hizo cuando le dio a Azerbaiyán Nagorno-Karabaj, lo hizo cuando permitió que Azerbaiyán vaciara de armenios los distritos circundantes, y establecía los límites como se le antojaba a Azerbaiyán en 1923, lo hizo en 1988, cuando efectivamente se negó a entregar, a pesar del pedido de las autoridades locales, Nagorno-Karabaj que en ese momento tenía un 76% de población armenia, a Armenia, lo que hubiera evitado muchos problemas posteriores, bajo el argumento de que no se podían aceptar cambios territoriales, cuando ya hubo numerosos cambios territoriales en la Unión Soviética, empezando por la cesión que hizo Khrushchev de la península de Crimea a Ucrania en 1954. Entonces, Rusia efectivamente lo que ha hecho esta vez es aplicar el plan Lavrov, que fue presentado por Lavrov en 2015, rechazado por Yerevan, y en último caso aprobado por Azerbaiyán y Turquía, que pretendía la cesión de los territorios gradualmente, que los armenios mantuvieran el control de Nagorno-Karabaj sin discutir el estatuto, y una fuerza de observadores rusos. Nagorno-Karabaj es una de las pocas zonas de conflicto donde no hay fuerzas rusas. Sí las hay en Transnistria, sí las hay en Osetia del Sur, sí las hay en Abjasia. Rusia lo quería tener. Casualmente, totalmente ignorando a Francia y los Estados Unidos. Estados Unidos está preocupado por otras cosas. Los europeos se han desligado
independientemente de que también los Estados Unidos y el Reino Unido tienen fuertes intereses energéticos, como se dice en Azerbaiyán, que han condicionado su apoyo a Azerbaiyán. Aparte de eso, Rusia no le dio la última tecnología militar a Armenia, limitó el uso de la capacidad, ¿cómo se dice?, militar aérea armenia. Una cosa son las defensas antiaéreas, ¿cómo se llama?, en la base de Gyumri, que está en una base rusa en Armenia, otras efectivamente las que están en el resto del territorio de Armenia. Claramente, como se dice, dijo que no estaba dispuesto a intervenir en el conflicto si no se atacaba el territorio de Armenia, que Nagorno-Karabaj no era un territorio internacionalmente reconocido. Yo no me sorprendería que los turcos y los rusos hubieran llegado a un cierto determinado pacto para acordar o defender ciertos determinados intereses o posiciones. Hubo varios ataques al territorio internacionalmente reconocido de Armenia sin ningún tipo de reacción, ¿cómo se llama?, de parte de Rusia. Bueno, y en este momento también es cierto que Armenia, yo voy a hablar después en el área de responsabilidades, ha cometido graves errores. Pero bueno, Rusia hizo lo suyo, es una aplicación del Plan Lavrov de 2015, más o menos, sí, con una modificación importante, que el Plan Lavrov aseguraba, por lo menos, que todo el territorio del antiguo Oblast, los 4.000 y algo kilómetros cuadrados, iban a permanecer en manos armenias y definir el futuro. Ahora eso se han perdido. Occidente ha estado ausente, el grupo de Minsk se ha caracterizado por una ineficacia total y absoluta, y yo no veo grandes posibilidades, independientemente de toda la retórica que se ha dado, para que el grupo de Minsk actúe. Si Biden efectivamente está interesado, lo va a hacer desde una posición de debilidad. Azerbaiyán no considera a Francia como un referente neutral por el fuerte peso de la comunidad armenia, por más que Francia no levantó un dedo durante la guerra. Todas las declaraciones vinieron después de que Armenia perdió la guerra. Bueno, Artsaj, como dije, perdió el 32% del territorio. La población en este momento, ¿cómo se llama?, se ha reducido a más de la mitad, porque estamos hablando de 70.000 habitantes. Para todos los efectos prácticos, Artsaj es un protectorado ruso en la actualidad. Armenia ya no es más el garante, Armenia no puede garantizar nada, Armenia ya no es más el garante de la seguridad de Nagorno-Karabaj. No está clara la viabilidad futura de Artsaj. Los planes a seguir en este momento son claros: hacer la vida imposible para los armenios que regresen a Nagorno-Karabaj y, en último caso, lograr que el territorio quede absolutamente despoblado y simplemente anexarlo de acá a 5 o 10 años, sin armenios, que ha sido siempre el objetivo. Azerbaiyán me refiero. Azerbaiyán siempre lo que ha querido es un Nagorno-Karabaj sin armenios, no le interesa la presencia armenia. Aparte, por supuesto, del peligro del patrimonio histórico-cultural armenio en los distritos circundantes. No nos olvidemos que la destrucción del cementerio de Yulfa ocurrió en el 2005, hace 15 años, en Najijevan, 10.000 kashkars que fueron destruidas y nadie levantó la mano, empezando por UNESCO. Hay un artículo que salió hace poco de Radio Free Europe, Radio Liberty, diciendo que los azeríes pagaron $500.000 al marido de la directora general, creo que era Moskova en ese momento, de la UNESCO, una búlgara. Bueno, la UNESCO, que ahora supuestamente se está rasgando las vestiduras, como se dice, por el patrimonio cultural armenio en Nagorno-Karabaj, cuando destruyeron uno de los principales cementerios armenios del mundo, Yulfa en Najijevan, en el 2005, no hizo nada. Bueno, a ver, no está clara la viabilidad futura de Artsaj. Hay serios peligros para la seguridad de Armenia, no solamente porque se ha duplicado la frontera de Armenia con Azerbaiyán, sino porque se ha demostrado que las Fuerzas Armadas de Armenia no están en condiciones tecnológicas para defender Artsaj, y yo tampoco sé si están en condiciones tecnológicas para defender el territorio de Armenia. Hay una grave crisis política en Armenia y hay responsabilidades. Y las responsabilidades acá, a ver, no son solamente de Pashinyan, son también de su predecesor. Me voy a concentrar primero en el actual primer ministro. Primero, supuestamente Armenia, y yo quiero aclarar que todo lo que estoy diciendo acá lo digo a título personal. No hablo ni por el Serir, ni por el CARI, ¿cómo se llama?,
ni tampoco hablo por la cátedra armenia, y mucho menos por el Consejo Nacional Armenio, que tengo muchos amigos, pero no soy miembro. Es estrictamente a título personal. Los armenios deberían haberse enterado de lo que estaba pasando, que había azeríes, como se dice, que había azeríes que estaban siendo destruidos en las academias militares de Pakistán, que había azeríes que estaban siendo destruidos en las academias militares efectivamente de Turquía, las compras masivas de los drones Bayraktar que hizo este año sobre todo, la forma en que los azeríes habían aumentado de una manera increíble la compra de armamentos este año a Turquía. Eso punto uno. Yo no sé dónde estaba la inteligencia, como se dice, Armenia la tiene una inteligencia militar que forma parte del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas y tiene el NSS, punto. Ese es un primer punto. O sea que la inteligencia armenia claramente en esto fracasó. También hay que echarle la culpa a las autoridades anteriores, porque las autoridades anteriores no aprendieron las lecciones después de la guerra del 2016, donde había claras necesidades de comenzar a diversificar la compra efectiva de armamentos. No quiero entrar en discusiones sobre el tema político, como se dice, armenio anterior al 2018. Yo creo que Pashinyan, en último caso, ha tenido avances, pero se ha manejado de una manera absolutamente encerrada en esta situación. Está claro desde un punto de vista militar que la guerra no se podía ganar y que los azeríes estaban preparando para una conflagración. En ese caso, cuando se produce el 27 de septiembre el inicio de las actividades, nadie discute. No he mencionado el rol también de los, ¿cómo se llama?, de los militantes sirios. Yo no creo que hayan hecho gran diferencia, porque lo utilizaron como carne de cañón simplemente, los azeríes durante la contienda. Pero está claro que cuando Pashinyan, después del comienzo de las hostilidades, fue a la Asamblea Nacional y la clase política armenia, fue a la Asamblea Nacional, los partidos extraparlamentarios, claramente apoyaron el comienzo de las hostilidades. Lo que Pashinyan le debería haber dicho a la Asamblea Nacional es que la guerra era imposible de ganar. Está claro que por lo menos en los 4 primeros días de la guerra estaba absolutamente claro de que la guerra no podía ser ganada. Entonces, lo único que se ha logrado son más de un mes, como se dice, de masacres, la infraestructura de Arsaj absolutamente destruida, un Arsaj que se ha transformado en un protectorado, como se dice, ruso, una crisis política sin precedentes, como se dice, en Armenia, unas fuerzas armadas desprestigiadas, y un primer ministro que se jugó solo, porque el primer ministro, la negociación del cese de fuego del 9 de noviembre la negoció solo, consultó solamente a sus ministros del área de seguridad y al presidente de Nagorno-Karabaj. No lo consultó el Católicos, no lo informó al presidente de la República, que se enteró por los diarios, no informó a los partidos políticos de representación parlamentaria o extraparlamentaria. Entonces yo pienso que acá hay una clara y grave responsabilidad. Según también Pashinyan, yo creo que cometió errores. A Sargsyan en el 2015 o 2016 le hicieron una pregunta sobre Agdam, y por lo menos eso lo tenía claro, que Agdam no pertenecía, independientemente de la posición de Nagorno-Karabaj, pero para Yerevan, Agdam no era parte de la patria, no era parte del Ekdir. Era un territorio a ser negociado. De hecho, en las negociaciones de Kazán, y está en unos diapositivos anteriores, Armenia aceptó entregar los 7 distritos. No se pusieron de acuerdo sobre el estatuto de Lachin y sobre el famoso tema del estatuto futuro de Nagorno-Karabaj y cuánta autonomía iba a tener Nagorno-Karabaj en el periodo, como se dice, intermedio. Eso fue en Kazán en 2011, cuando Medvedev era presidente de Rusia, que fue la última negociación más o menos seria que se dio. Pero Pashinyan cometió errores, como por ejemplo decir que, como se dice, Arsaj, en último caso, es Armenia. No, esos errores son absolutamente involuntarios y poco inteligentes, porque la única forma de que Armenia podía conservar el control sobre Arsaj teniendo fuerzas armadas absolutamente de primera, con una inversión militar y con un plan estratégico y con un armamento absolutamente diversificado, no utilizando tecnologías y planes militares del siglo XX, que se ha demostrado claramente, y todo el mundo está en este momento estudiando lo que pasó en la guerra, como se dice, de Arsaj por el uso de los drones, y el efecto que tienen sobre el sistema antiaéreo y sobre las fuerzas terrestres, porque efectivamente se ha demostrado absolutamente obsoleto. Entonces, segundo, debería haber informado al Parlamento que si iban a la guerra, la perdían. Tercero, debería haber aceptado las propuestas rusas por lo menos 3 semanas, lo dijo Putin.
y Pashinyan también lo reconoció, que si se hubiera aceptado, ¿cómo se llama?, 3 semanas antes del 9 de noviembre, un cese de las hostilidades, por lo menos, se hubieran evitado más muertos y se hubiera logrado conservar Nagorno-Karabaj. Y después está el terrible, el tema eterno del debate de integridad territorial versus autodeterminación. Uno de los problemas del Grupo de Minsk es la famosa aplicación absolutamente contradictoria de los principios de Helsinki en 1975, que es no uso de la fuerza, integridad territorial y autodeterminación de los pueblos. Y cada cual, por supuesto, toma la parte que le gusta de los 3 principios, o los mezcla. 1, 2, o los 3 son imposibles de mezclar. Entonces, efectivamente, la estrategia debería haber sido lograr, empezando por el propio reconocimiento de Armenia, de Artsaj. Ha sido bastante poco inteligente que Armenia pida al resto de los países del mundo que reconozca la independencia de Artsaj cuando Armenia no lo ha hecho. La estrategia de pedir que las autoridades locales y subnacionales reconozcan la independencia de Artsaj es irrelevante si ningún país, salvo Abjasia o Osetia del Sur, como se dice, Transnistria, reconoce la independencia de Artsaj. Y ha estado viendo ahora las consecuencias. Porque el resto del mundo no comprendió, no entendió, ha habido otros intereses. Los armenios lucharon solos en esta guerra, dependieron de Rusia, y Rusia, como siempre, hizo lo que quiso. Rusia defendió los intereses nacionales rusos, que es lo que le interesa a Putin, nada más que eso. Para lo cual fue electo en su caso. Bueno, es lo último que con esto termino. Bien, gracias Ricardo por ese recorrido tan detallado en términos de hechos históricos y para ilustrarnos esta actualidad en la región de Artsaj, además con una opinión personal, como indicaba, sobre interesantes aristas del conflicto. Ahora vamos a abrir el tramo final de este panel a un intercambio. Ya han dejado inquietudes en el chat, así que, Eric, cuando quieras. Sí, lo que pensaba es primero hacer una ronda de consultas. Si tienen alguno de los participantes, de las participantes, quieren abrir el micrófono y hacerles alguna consulta directamente, y una vez que lo hagan, podemos recuperar algunas de esas preguntas que ya tengo listadas para compartir con los expositores. No sé si algunas de las participantes, de los participantes. Bien, bueno. Ivana Ferreira. Hola, ¿cómo están? No sé si me escuchan bien. Sí, te escuchamos. Bueno, en primer lugar, gracias por las exposiciones, estuvieron muy claras y es un tema y una problemática que está re buena poder indagar y conocer aún más siempre. Quería preguntarle al primer expositor, él en un momento dijo de que se buscó islamizar a las mujeres y a los niños, y niñas armenios y armenias, y quería consultarle de qué manera se buscó eso, nada, porque lo pensaba también relacionado a ver si se había dado también algún tipo de práctica de violencia sexual hacia las poblaciones armenias, y también lo vinculaba con esta idea que dijo, en una de las partes decía, de que se buscaba la unión sagrada de la raza turca, ¿no? Entonces, en todo ese combo, ¿de qué manera se buscó islamizar a las mujeres y a las niñas y niños? Me interesaría que pueda ampliar. Gracias, Ivana. Lucas, tomamos algunas preguntas y después procedemos a responder, reunimos. Algunas de las participantes que quieran hacerle directamente preguntas a los expositores. Bueno, yo voy compartiendo algunas de las inquietudes que dejaron en el chat. Seguramente Lucas tuvo más tiempo para verlas, pero voy a repasarlas. Santiago nos consultaba la diferencia entre diáspora armenia y cuestión armenia. Marcela preguntaba sobre las gestiones que actualmente se están realizando para que se reconozca el genocidio armenio
entiendo que desde el Estado armenio, desde otras instancias internacionales, y particularmente preguntó por la postura de la Argentina respecto al genocidio armenio. ¿Cuál es la posición que tiene el Estado argentino? Matías consultó sobre algo interesante que planteaste, Lucas, en tu exposición. Me parece que hiciste una suerte de recorrido histórico de cómo, mientras el Estado turco construyó, o el Estado moderno turco se construyó sobre una política del olvido en torno al genocidio armenio, o del silencio más que del olvido, vinculado con el negacionismo, en el Estado armenio, primero bajo el periodo soviético y después de la desintegración de la URSS, se fueron construyendo políticas de la memoria en torno al genocidio armenio. Entonces preguntaba Matías en torno a si se puede hacer un paralelismo en torno a la configuración de muchos estados modernos que se sustentaron en prácticas genocidas, y puntualmente hacia la referencia al caso argentino. En relación con ello, Santiago nos consultaba si solamente los armenios fueron víctimas de ese programa de eliminación que llevan adelante los jóvenes turcos. Y Sofía pregunta sobre la situación después del genocidio. ¿Qué sucedió con los armenios después del genocidio? Me parece que en parte tiene que ver con la experiencia soviética, durante el periodo soviético, sobre todo del estalinismo. Entendí que hacia ello podía estar refiriendo Sofía. Y en relación con el genocidio, porque me parece que muchas de las inquietudes estuvieron vinculadas sobre sobre las políticas de la memoria y del olvido en torno al genocidio, cómo se aborda actualmente este periodo histórico en el Estado turco, en las escuelas turcas. Vos comentaste, nos diste pie para pensar en ese negacionismo que se asume como una política estatal en Turquía. Entonces, Gabriela nos pregunta sobre cómo se aborda esta temática en las escuelas, cómo se aborda este periodo fundacional para el Estado turco. Después tenemos un par de preguntas que están más dirigidas a Ricardo. Eleonora nos dejó varias consultas en el chat. ¿Cuánto influye la propaganda del Estado turco sobre la población civil y su postura frente a la situación armenia? Si existen espacios de resistencia, bueno, tal vez son comunes a Lucas también. ¿Cómo se manifiestan teniendo en cuenta las nuevas tecnologías? Algo, Ricardo, nos estabas mencionando sobre la cuestión tecnológica. Y Marcela nos preguntaba sobre la postura de la ONU respecto a este conflicto que muy bien has detallado y nos has presentado el recorrido durante el siglo XX, Ricardo. Así que bueno, se suman los agradecimientos y las felicitaciones por sus intervenciones, que realmente fueron muy, muy detalladas y ricas para pensar en estas problemáticas. Si quieren, Lucas, iniciamos contigo y después le cedo la palabra a Ricardo, y si hay más consultas las dejamos en el chat. Bueno, vamos tratando de ir respondiendo todo lo que fui anotando. En primer lugar, causa armenia y diáspora. Diáspora es la consecuencia del genocidio, ¿sí? Nosotros hablamos de diáspora, que se produce a partir de esas largas caravanas y aquellos armenios que logran escaparse, logran exiliarse y constituyen sus comunidades y sus estructuras en países como Argentina, Uruguay, Brasil, Estados Unidos y otros países de Europa y Medio Oriente. Mientras que la causa armenia es justamente una forma de sintetizar la primera exposición, la que me tocó dar a mí, y la que dio el doctor Torres. Es decir, es la lucha del pueblo armenio por el reconocimiento del genocidio armenio, por el reconocimiento de la República de Artsaj, por el reconocimiento de los derechos. Es la política puesta con un nombre, digamos, para que se entienda de alguna forma, o es la acción que lleva adelante la diáspora armenia
con respecto a lo que nos está pasando y a lo que nos pasó con respecto al genocidio armenio. Es decir, una tiene que ver con una consecuencia y otra tiene que ver con la acción que se está desarrollando en base a esa constitución de la diáspora. Con respecto al tema de la mujer y la islamización, yo le recomiendo, no recuerdo el nombre, creo que era Ivana, la primera pregunta o la primera consulta que habían hecho, le recomiendo que busque un documental que se llama Los tatuajes de mi abuela, de Susan Jardalian. Este documento, o este documental más bien, explica de alguna forma lo que le pasaba a las mujeres en el contexto del genocidio armenio y el Imperio Otomano. A las mujeres se las islamizaba y se las tatuaba. Se les ponía un conjunto de tatuajes que tenían que ver con toda la religión islámica, cosa de que eso lo lleven de por vida de alguna forma, ese castigo, o como querramos nosotros llamarlo. Obviamente que esto en el siglo XXI lo podemos entender como violencia de género, o sea, lo podemos buscar desde esa perspectiva. En ese momento ese concepto y esas categorías desde ya que no existían, pero desde ya se producían, ¿no? Digo, que no se hayan debatido no significa que no existían. Así que yo te recomiendo ese documental y ese documento de Susan Jardalian, que lo vas a encontrar en YouTube tranquilamente y te va a permitir esto, explicar y entender mejor este tema. Después, la cuestión de, no solamente fueron los armenios, desde ya, los que fueron masacrados y perseguidos. Yo menciono a los armenios porque es el tema que nos convoca y porque fueron los que tuvieron la mayor persecución y consecuencia. Digo, los griegos que también fueron perseguidos, hoy tienen su estado, por ejemplo, mientras que los kurdos, que fueron utilizados por los turcos o por el Imperio Otomano para cometer el genocidio armenio, hoy están reclamando la constitución de un Estado y de alguna forma se encuentran más vinculados a la cuestión armenia. Hace muy poquito la Argentina, si mal no recuerdo, el año pasado, sí, el 2019, nos visitó un diputado de origen armenio, Garo Paylan, que trabaja fuertemente por la cuestión kurda en Turquía, a pesar de que él es armenio. Eso también, quien preguntó, perdón que no recuerdo el nombre o no llegué a anotarlo, les recomiendo que busquen Garo Paylan, que actualmente es un diputado en Turquía que trabaja fuertemente por todo lo que tiene que ver con los derechos de las minorías, y no solamente de los armenios, que aún siguen siendo perseguidos en utilización de este código 301 que yo mencionaba anteriormente. En el periodo soviético, bueno, mencioné algo que en el periodo soviético de 1920 a 1991, ante la ausencia de un Estado armenio que se pueda hacer responsable del reconocimiento internacional del genocidio armenio, la diáspora fue quien se hizo cargo. En el periodo soviético, y como muy bien explicaba el doctor Torres, hasta parte de nuestro territorio histórico fue cedido a Azerbaiyán, con lo cual el genocidio armenio no era parte de la agenda del Estado armenio, y recién se incorporó como parte de la agenda internacional a partir de la independencia de Armenia el 21 de septiembre de 1991. Desde entonces sí es parte de los reclamos, pero hay que reconocer que la diáspora armenia es quien desarrolla este activismo político con sus estructuras y con las embajadas correspondientes en estos países donde se encuentran radicados o diseminados los armenios. Apuntame, Eric, por la duda que me estoy olvidando de algo, si te parece. El negacionismo. Yo mencioné algo del negacionismo, y cuando hacíamos un paralelismo con Argentina, que fue una de las preguntas que también realizaban, y la constitución de los estados, desde ya, el Estado turco, como expliqué, su identidad se encuentra fuertemente vinculada con el genocidio armenio, y la negación es el primer acto de cualquier criminal o Estado perpetrador de un genocidio. Es decir, cualquiera que comete un genocidio, cualquier Estado o grupo paramilitar también, va a negarlo de manera inmediata y va a utilizar toda su estructura política, militar y diplomática para realizarlo. Después estará, digamos, en el caso argentino, la posibilidad de que con el regreso a la democracia en el 83, que casualmente también cumplimos un aniversario esta semana, 37 años si no me equivoco, fue el Estado quien se hizo responsable.
pero difícilmente en el caso podemos hacer ese paralelismo con el genocidio armenio, porque Turquía lo niega, porque Turquía es parte de su identidad, y porque desde ya si Turquía lo reconoce, estamos hablando de que va a tener que cambiar radicalmente su política internacional, y con el conflicto que explicó el doctor Torres, vemos que en vez de cambiar, al contrario, se está afianzando aún más la armenofobia y esta diplomacia, digamos, en contra de los armenios por esta estrategia de una alianza, digamos, entre Azerbaiyán y Turquía, con lo cual difícilmente se llegue a eso, y el negacionismo lo vamos a tener presente, estimo yo, por un buen periodo de tiempo, hasta que se dé un cambio de régimen efectivo, un cambio de régimen político efectivo en Turquía. No nos olvidemos de que en Turquía hace más de 24 años, desde el 2003, gobierna el partido de AKP, que es el partido de Erdogan, un partido político que tiene una fuerte política islámica, que por momentos coqueteó con el Club Europeo, con el Club Cristiano Europeo, con la Unión Europea, y que por momentos fue un Estado que promovió la primavera árabe, por momentos fue un Estado que rompió relaciones con Israel, y de repente Israel hoy es un socio estratégico de Azerbaiyán, porque Israel utiliza y necesita el petróleo que cuenta a Azerbaiyán, y Azerbaiyán necesita el armamento que le provee Israel, y ahí vemos una interdependencia o una dependencia entre ambos estados. Es decir, hay un conjunto de elementos que nos van a permitir explicar, y yo estoy tratando de ser lo más escueto y lo más resumido posible. Si no me equivoco, Eric, esas eran las preguntas. Bien, gracias. Cualquier cosa, después, Lucas, volvemos. Le cedemos la palabra a Ricardo. Sí, bueno, yo tenía tres. Primero voy a hablar del tema, la relación de Turquía y Armenia, voy a hablar del tema de las relaciones entre estados. Turquía fue uno de los primeros países que reconoció la independencia de Armenia en 1991 sin establecer relaciones diplomáticas. Cerró la frontera en 1993. A diferencia de lo que pasó cuando Bülent Ecevit del CHP era primer ministro de Turquía en 1993, que amenazó de intervenir en el conflicto de Nagorno-Karabaj. En ese momento los rusos, el jefe del Estado Mayor central de las Fuerzas Armadas rusas, amenazó a Turquía con una tercera guerra mundial. Vean ustedes la diferencia con la actitud de Putin en este momento, y lo que se habla que es en cierta forma una reconstrucción del acuerdo de Astana sobre dividir las áreas de influencia en Siria, replicado en el caso del Cáucaso del Sur. Segundo, en el 2009 hubo negociaciones para la firma de un protocolo que se firmaron, pero los protocolos nunca fueron efectivamente aprobados. Primero porque Turquía, después de haberlo firmado, dijo que una condición que no está escrita en los protocolos, que fueron resistidos por la diáspora, por un tema específico relativo a una comisión de historiadores para estudiar el tema del genocidio, pero efectivamente porque después de haberlo firmado dijo que una condición fundamental para su aplicación era que se resolviera el conflicto de Nagorno-Karabaj, que no estaba en el texto, ¿cómo se llama?, de los protocolos firmados. Después Armenia, el Tribunal Constitucional, ante una pregunta específica del gobierno, dijo que los protocolos estaban de acuerdo con la Constitución, y la Constitución tiene una cláusula muy específica que incorpora la Declaración de Soberanía en 1990, en la cual hace referencia a Armenia Occidental. Los turcos se agarraron de eso para no ratificarlos parlamentariamente, y nada de eso pasó. Lo grave en este momento de los acuerdos firmados es ese famoso corredor. El corredor le permite, porque establece una vinculación entre Najijevan, que tiene frontera con Turquía, ¿cómo se llama?, y Azerbaiyán. Ya efectivamente, la parada militar ayer, sí, fue ayer, ¿cómo se llama?, en Bakú, Aliyev dijo que también Yerevan, el lago Sevan, Sanguesur son tierras históricas azeríes. Erdogan provocó una crisis histórica con Irán, citando un poema que establece ciertas reclamaciones azeríes sobre las tres provincias azeríes en Irán noroccidental, y después también elogió públicamente a los payas a los cuales se refirió Lucas. Entonces, o sea, es claro que Turquía ve a Armenia como un obstáculo. Por eso yo creo que el manejo, yo no soy armenio, defiendo la causa armenia y estoy efectivamente horrorizado
por la forma en que se ha conducido la guerra. Yo creo también que si Pashinyan se hubiera dedicado más a, ¿cómo se dice?, a ver lo que hacían, ¿cómo se dice?, los azeríes y los turcos, en vez de estar persiguiendo a sus enemigos internos dentro de Azerbaiyán, hubiera probablemente tenido mejores resultados. También es una opinión estrictamente personal. O sea que Turquía tiene la misma posición que tenían los jóvenes turcos, es llegar al Asia Central vía Azerbaiyán, y Armenia efectivamente es un obstáculo. Y en opinión de Turquía, quisieran ver la Armenia que se reflejó en el Tratado de Batumi de 1918 o el Tratado de Alexandropol de 1920, que fueron tratados altamente desfavorables para la Primera República. Tecnología, esta guerra es una guerra que la ganó la tecnología. La ganó la tecnología, la ganó el involucramiento de Turquía, la ganó la cesión que le hizo de las operaciones militares a Turquía el presidente, como se dice, Aliyev, y al claro involucramiento militar turco por sus propios objetivos en el Cáucaso. Muy a diferencia de lo que ha hecho Rusia, que formalmente es aliada de Armenia en el CSTO, el Collective Security Treaty Organization, a la cual no pertenece Azerbaiyán, sí, como se dice Rusia, pero yo ya hablé claramente cuáles son y cómo defiende Rusia sus propios intereses. La postura de la ONU. Bueno, la ONU intervino en esto a través de 4 resoluciones del Consejo de Seguridad de 1993, en las cuales hace referencia a las fuerzas armenias y a la integridad territorial. Acá hay 2 puntos a tener en cuenta. Uno, que si bien esas resoluciones, primero que son de 1993, de hace 27 años. Segundo, esas resoluciones se consideran en muchos casos no superadas, pero ciertamente reemplazadas por el proceso de paz del Grupo de Minsk, que comienza en 1992, que lo condució la CSC y a partir de 1995 la OSCE. Y que, como yo manifesté, tenía por lo menos hasta el 27 de septiembre los principios de Madrid Revised como base fundamental, efectivamente, para un acuerdo. Ese acuerdo hace claramente referencia las resoluciones hablan de las fuerzas armenias, no hablan de la República de Armenia. Por eso también, desde el punto de vista del derecho internacional, es bastante grave que Pashinyan haya firmado. Primero, porque Pashinyan no involucró totalmente todas las Fuerzas Armadas de Armenia en la lucha en Nagorno-Karabaj. Punto 1. Segundo, él firmó en nombre de Nagorno-Karabaj, país al que según Armenia ni siquiera reconoce. Entonces, ahí Armenia se está exponiendo a que haya, ¿cómo se dice? A que haya claras, como se dice, reclamaciones de indemnización. Ya lo dijeron los azeríes en estos últimos días y los turcos, que le van a pedir de 30.000 y 50.000 millones de dólares a la República de Armenia. Y que Armenia podría salvarse de ese pago si entrega Syunik, que es la frontera sur de Armenia. Entonces, eso es peligroso. Tampoco hay que olvidarse que el acuerdo del cese de fuego en 1994 fue firmado por Armenia, Azerbaiyán y Nagorno-Karabaj, en 3 páginas separadas, pero lo firmaron los 3, aparte de Rusia. No firmó Armenia en nombre de Nagorno-Karabaj. Ese es otro grave punto en que Pashinyan, mal asesorado, firmó el acuerdo del cese de fuego del 9 de noviembre. Y después está la resolución de la Asamblea General de 2008, que yo no la tomo en cuenta. Primero, porque las resoluciones de la Asamblea General no son de cumplimiento obligatorio. Segundo, porque esa resolución tuvo, creo que, yo qué sé, 35 votos a favor, 100 abstenciones, reconoce la integridad territorial de Azerbaiyán, que Nagorno-Karabaj le pertenece, como se dice, a Azerbaiyán, y tuvo 20 votos en contra, entre ellos todos los miembros, copresidentes del Grupo de Minsk, que aparte no es de cumplimiento obligatorio. Por más que se la repite de manera bastante regular, no tiene demasiado sentido. Las resoluciones importantes son las de 1993, que también hay obligaciones para Azerbaiyán, que Azerbaiyán no las cumplió. Todo el mundo se recuerda el cumplimiento de parte de los armenios de Nagorno-Karabaj, pero se olvida, como también muy bien lo dijo y lo volvió a repetir Casimiro, que fue el representante personal de Yeltsin en el conflicto y que fue copresidente del Grupo de Minsk por Rusia, que Azerbaiyán no cumplió muchísimas de las condiciones que establecían ¿cómo se llama? Las resoluciones del Consejo de Seguridad, que son 3 en 1993. Bueno, esas fueron las 3 preguntas, por lo que yo anoté. Muchas gracias, Ricardo. Tenemos
una consulta ya en el chat, me parece que es de Mónica, si mal no recuerdo, preguntándonos sobre el Arca de Noé. A Lucas puntualmente le pregunta sobre el Arca de Noé, y le comento a Mónica que vamos a facilitar los medios para que se accedan después a la grabación, ya sea a través de mensajería, como también a través de las redes de la Facultad de Ciencias Humanas. Lucas. Muchas gracias. ¿Respondo, Eric? Sí, Lucas, dado Sí, que es la única pregunta que nos llega. Sí, mira, la verdad que no soy un experto en el tema de la religión, pero estimo que la pregunta tiene que ver con la ubicación que se considera donde está ubicado el Arca de Noé en nuestra Biblia, y se considera que la misma está en el monte Ararat, un monte que tiene más de 5.000 metros de altura, y que este monte se encuentra actualmente dentro de los territorios que fueron usurpados por Turquía entre 1915 y 1923. El monte Ararat, donde se dice en la Biblia y en la mitología, para decirlo de alguna forma, se encuentra el Arca de Noé, representa para los armenios, como Estado que adoptó el cristianismo de manera oficial en el 301, y en particular en este sentimiento de la pertenencia histórica del territorio y esta identidad nacional, el monte Ararat es un símbolo representativo para los armenios, que cualquier elemento armenio está representado por el monte Ararat, a pesar de que uno lo ve desde Armenia, pero está dentro del territorio turco. Así que mucho por la parte de la religión no puedo responder, simplemente estos elementos, pero más de la parte histórica política, que es lo que me especializo, digamos. Perfecto, Lucas. No sé si tenemos alguna otra consulta, alguna intervención de las asistentes, de los asistentes. En todo caso, Fabio, ya te cedo la palabra. Bien, estamos también en el tiempo que nos hemos comprometido a desarrollar el panel en este viernes, casi promediando diciembre de un complejo año para todos y todas, así que no nos queda más que agradecerles que hayan dispuesto de un par de horas, un poco más, para acompañarnos en este desafío. Por supuesto, agradecer a los dos panelistas, a Lucas y Ricardo, que nos han ilustrado sobre temas, si bien no ajenos, a veces sí lejanos a lo que podemos conocer, tratar, divulgar por estas latitudes. Entiendo que todos tenemos en común algunos aspectos, y fundamentalmente o somos docentes o nos estamos formando para la docencia, y aquí muchos estudiantes, y seguramente ese elemento que tenemos en común, la educación, podríamos pensarla, y este sería el desafío, el granito de arena que podemos aportar desde aquí a partir de lo que se ha comentado, reflexionado en el panel, puede ser esa educación, desarrollo de la enseñanza, de algunos de estos temas, diríamos, una herramienta, una modesta herramienta, pero potente al fin, desde la cual cada uno de nosotros pudiéramos crear la posibilidad, al menos poner sobre la mesa, sobre esas generaciones futuras, un compromiso de que es posible convivir en la pluralidad. Si conseguimos eso, será un modesto grano de arena, pero entre todos seguramente se encauzarán caminos en pos de soluciones más pacíficas, que permitan esa convivencia. Por supuesto que hay intereses tan
tan fuertes que frenan, obstaculizan, disimulan, postergan esas posibilidades. De mi parte, no mucho más. Agradecerles, entonces, reitero, a los dos panelistas, a la comisión organizadora de este panel. Hay mucha logística aquí para poder concretarlo, desde los contactos, esa buena predisposición también del Consejo Nacional Armenio que propuso los nombres de los panelistas, el trabajo de Valentina Videla, no quiero dejar de mencionarla, es adscripta a Historia del siglo XX por la carrera de Comunicación Social. Parece que se tildó Fabio. Sigo, Fabio. Fabio. Sí, por un momento se tildó, Fabio. Estabas agradeciendo a Valentina Videla, adscripta de Historia del siglo XX por Comunicación Social. Extendemos también el saludo a José Guardia, estudiante adscripto de la misma materia, pero por el Departamento de Historia, y te cedo el pase, Fabio, para que continúes. No, yo en realidad te había dado el pase a ti para cerrar. Okay, Tú que tienes el control tecnológico allí. Continúo con los saludos entonces, porque esa última parte no se escuchó. Saludamos a todo el comité organizador, también al comité del MONULPAN, a los invitados, que ya los hemos mencionado, pero nuevamente agradecemos a Lucas, a Ricardo por su predisposición, y a todas las personas que están asistiendo del encuentro y que nos han dejado sus saludos y las felicitaciones a los expositores. Así que muchísimas gracias, y a través del correo, así como les acercamos el enlace para participar del encuentro, comunicaremos el enlace para acceder a la grabación, y asimismo compartir con ustedes los certificados de asistencia a todas las personas que han participado del encuentro. Así que muchísimas gracias, y hasta el año próximo a todos y a todas. Que el 2021 sea mejor.